La advertencia de Mikhail Bakunin a Marx durante la Primera Internacional a propósito del peligro de la dictadura del proletariado probó ser históricamente profética, porque cuando Lenin plantea su idea de un partido altamente centralizado, lo que él denominaba la centralización democrática, se crea una jerarquía del poder que margina al proletariado, al campesinado y a todo sujeto subalterno susceptible de participar en una revolución anticapitalista, y se centra el poder en un grupo de personas que van a tomar la forma en el partido leninista de los dirigentes del Politburó y se van a terminar apropiando no solamente de los medios de producción materiales, sino también simbólicos, ideológicos, y van a instaurar un régimen que sigue reproduciendo la misma relación de poder que impone el capital sobre el trabajo asalariado. De esa manera, incluso antes de que subiera al poder el déspota totalitario Stalin, ya se cumplió aquella imagen aterradoramente acertada que George Orwell brillantemente plantó en su novela Granja Animal. Orwell fue un marxista crítico de la revolución traicionada, como diría Trotsky, crítico del culto a la personalidad, crítico de una Unión Soviética y posteriormente China después de la revolución de Mao, que degeneraron en capitalismos de Estado. No solamente no transformaron el capitalismo, le mintieron a la clase trabajadora, sino que impusieron un capitalismo de Estado supremamente totalitario, sumamente centralizado y con unas características que nos permiten hablar de la transformación patética de la política en religión. En Granja Animal, el marxismo se denomina animalismo. Los animales se rebelan contra los granjeros, los expulsan. Uno de los principios del animalismo es que los animales no deben ocupar las residencias de los seres humanos que han expropiado de la granja. Y los cerdos, una representación bastante irónica y muy mordaz de Orwell, son los que asumen el liderazgo de la revolución animalista. Precisamente al final de la novela, mientras todos los demás animales están siendo brutalmente explotados, obligados a trabajar para el bien de la patria, para el bien del desarrollo industrial y de las colectivizaciones agrícolas que promovió Stalin con la idea de convertir Rusia, que en la época del zar se encontraba en condiciones feudales de producción, en una potencia, y lo logró, pero a un costo tremendamente alto humano. Personas fusiladas, llevados a campos de concentración, exiliados, asesinados de forma selectiva, expulsados de Rusia, convertidos en esclavos asalariados, porque fue un capitalismo de una economía ultra planificada. Y sí, Rusia se transformó en décadas en una potencia, algo que ni siquiera se logró en el desarrollo del capitalismo industrial europeo, pero el costo de explotación humano y de sufrimiento fue gigantesco. Al final de la novela, entonces, se plasma el sufrimiento de los animales, quienes se acercan a la casa antiguamente ocupada por los granjeros, y lo que observan desde la ventana es aterrador. Los cerdos violan todos los principios del animalismo, están vestidos de paño como los seres humanos y están compartiendo una mesa con los seres humanos y jugando cartas. Los animales tienen dificultad en diferenciar a esos cerdos. Napoleón es el principal, que es una representación de Stalin. En 1984, la otra gran obra o la gran obra cumbre de Orwell, Stalin es representado bajo la figura del gran hermano. En Granja Animal es el cerdo llamado Napoleón. Y los animales tienen dificultad a la hora de distinguir a esos líderes del animalismo de los seres humanos de los cuales se querían liberar. Es decir, la revolución traicionada lleva a la instauración de un régimen igual o quizá más opresivo que el que imponían los granjeros en la granja sobre los animales. Evidentemente, los granjeros representan el capitalismo y los cerdos representan esa clase parasitaria que se supo adueñar de la estructura autoritaria, para nada democrática, del partido leninista, que desafortunadamente fue el que se impuso mundialmente y llevó a cabo
la idea de la dictadura del proletariado de una manera que conduciría a la omnipotencia de un Estado que tenía el control de los medios de producción y que quería regular absolutamente todo aspecto de la sociedad, anulando la posibilidad para la libre expresión, la crítica y la autonomía. Esta enseñanza nos permite ver primero la relevancia de la crítica anarquista como filosofía política. Sin lugar a dudas, la teoría de Marx es la más acertada para explicar el capitalismo, pero a nivel político, la idea de la dictadura del proletariado es algo que tiene que rechazarse rotundamente, porque a lo único a lo que conduce es a capitalismos de Estado con rasgos totalitarios. El tercer elemento, que de nuevo proviene de la crítica anarquista, es a tener cuidado de que la política revolucionaria no degenere en el culto a la personalidad y en movimientos religiosos. La divinización de Mao, la divinización de Stalin, que terminó convirtiéndose en el nuevo zar rojo. Estas lecciones nos permiten ver la importancia de ver también al proletariado no como un sujeto infantilizado, incapaz de tomar decisiones, que siempre debe depender de unos cuadros políticamente lúcidos, iluminados, con ese poder autoproclamado de ser los líderes y voceros del pueblo, sino basar esa idea de liderazgo en una crítica anarquista que nos lleve a sustituirla por la idea de la autogestión, que el movimiento obrero no dependa de figuras altamente idealizadas fanáticamente, sino que el movimiento obrero sea capaz de gestionarse, autogestionarse. Esa autogestión proviene de la tradición del capitalismo criticado bajo la forma del comunismo libertario y de la organización bastante exitosa en la España revolucionaria del anarcosindicalismo. Todas estas posturas nos permiten ver el futuro de una acción anticapitalista que ha aprendido la moraleja de la historia y que finalmente el partido leninista es supremamente autoritario y debe ser sustituido por una nueva forma de asociación más libre, más incluyente y verdaderamente democrática de los trabajadores como sujeto privilegiado en la lucha contra el capitalismo, porque el trabajador es el que produce el valor de todas las mercancías y es el que por consiguiente